Continuación de la introducción a Isaías, segunda parte. Inciso 3. Enseñanza. De entre los libros del Antiguo Testamento, el de Isaías es uno de los más importantes por su enseñanza y su doctrina sobre Dios, sobre el hombre y sobre la salvación. Podría decirse que tiene carácter enciclopédico respecto de la fe del Antiguo Testamento y que abre amplios horizontes hacia la plenitud de la revelación en el Nuevo. Ya San Jerónimo, en su prólogo a Isaías, afirmaba: este libro es como un compendio de todas las Escrituras. Por ello, siguiendo el ejemplo de los padres de la Iglesia, podrían aducirse textos de Isaías prácticamente para cada punto de la doctrina cristiana. Sin embargo, a la hora de elegir las cuestiones más significativas, habría que acudir a los motivos que recorren todo el libro: la trascendencia de Dios y la ofensa que supone contra él el pecado del hombre, y a un motivo específico de cada parte del libro: el Mesías futuro en la primera parte, la universalidad de la salvación en la segunda y la esperanza escatológica en los capítulos finales. El Dios que se revela en Isaías. Isaías, varias décadas después de Amós y Oseas, describe la santidad de Dios, su trascendencia sobre todas las criaturas celestiales y terrestres. Dios es el soberano de tremenda majestad, envuelto en el misterio grandioso y fascinante de su gloria. Ante su presencia, las criaturas, ángeles y hombres, tiemblan de respeto y de temor. No cabe duda de que en el origen de esta doctrina está la experiencia de Isaías en el templo, su vocación en el marco de la visión de la majestad divina. El Señor, que es el Santo de Israel, se le aparece sentado en un trono de gloria, y los serafines le rodean en actitud de máxima adoración, clamando: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos. Dios es, pues, el ser trascendente, ante quien ningún hombre puede resistir, y que se manifiesta a través de los prodigios y maravillas que asombran al pueblo y reflejan su gloria. Pero este Dios, el Señor que se muestra a Isaías como trascendente y omnipotente, autor de la creación y de la historia, no es un ser abstracto, sino un ser personal, presentado con atributos y cualidades antropomórficas. Así, en los oráculos se habla de los ojos de Dios, su mano poderosa, su aliento, que inunda y purifica, su espíritu, que infunde sabiduría, inteligencia, consejo, fortaleza, ciencia y temor. El Señor es un Dios que interpela al hombre. Los pecados de Jerusalén y de Judá. La contrapartida a la grandeza de Dios es la pequeñez del hombre, especialmente cuando peca. Desde su visión inaugural, Isaías contempla, frente a la santidad de Dios, a la criatura débil y llena de pecado. El hombre, que debería reconocer con humildad a su Hacedor, se subleva obstinadamente contra él. El pecado no es, pues, una falta liviana, es rebelión contra Dios, desprecio de Dios, burla del Señor. La vanidad de las mujeres, la indiferencia religiosa, el apegamiento a las riquezas, la seguridad en las fortificaciones militares o en las armas o en las alianzas políticas son, antes que nada, muestras de desconfianza en Dios. Por eso,
El gran pecado es el orgullo y la autosuficiencia. El castigo divino, en consecuencia, debe significar una humillación del hombre, y en eso consistirá el día del Señor. Los rebeldes y orgullosos deben desaparecer. Toda altanería y toda altivez serán abatidas ante la gloria del Señor. Mesianismo real. El centro de la predicación de Isaías, recogida en la primera parte del libro, es la promesa divina sobre David y sobre Jerusalén. En la catástrofe de la invasión asiria, desaparecen Israel, año 722 a.C., y parte de Judá. Pero es enseñanza del profeta que se salvará un resto, que ha de ser después el núcleo de la restauración nacional. Quedará solo una 10ª parte, pero de ese tronco saldrá un brote que será la semilla santa de los rescatados de Sión. Aunque Isaías no utiliza el término Mesías, es el profeta más representativo del llamado mesianismo regio, que concibe y describe al futuro Salvador con rasgos tomados de la figura del rey. A este personaje magnífico se le califica de consejero maravilloso, Dios fuerte, Padre sempiterno, príncipe de la paz. Jerusalén, donde habitan los que durante la invasión permanecen fiados solo en Dios, los humildes y pobres del Señor, será también fuente de paz mesiánica para todos los pueblos. Allí acudirán a sentarse al banquete mesiánico los de Etiopía, los de Tiro, los de Egipto y los asirios, es decir, todas las naciones. La figura del Emanuel concentra todas las promesas. Él reinará sobre su país. Será el restaurador de la dinastía davídica, reducida a una simple cepa. Será el Rey eterno prometido por Dios. En él se sintetizarán las grandes corrientes de la esperanza de Israel: la dinástico-real, la profética, la paradisíaca y la escatológica. Universalidad de la salvación. Durante la cautividad de Babilonia, Israel reflexionó, quizá más que nunca, sobre su propia existencia y sobre su historia y sus antiguas tradiciones. La segunda parte del libro, que fue redactada durante el destierro, subraya la misión de Israel en el concierto de las naciones. Se recurre a 3 hitos importantes de la historia de Israel con sus 3 personajes característicos: la historia patriarcal con Abraham, el éxodo con Moisés y la monarquía con David. Por otra parte, si los profetas precedentes presentaban a los imperios poderosos, asirios, babilonios, como instrumentos de Dios para castigar a Israel, ahora en cambio se anuncia que Ciro, rey pagano, es el instrumento de salvación en manos de Dios, que merece incluso el título de Mesías. A través de su historia, Israel es testigo de las intervenciones salvíficas de Dios y vislumbra que Él mismo es instrumento de salvación, como lo fueron en otro tiempo sus antepasados, o como lo es Ciro entre Dios e Israel. También el pueblo entero tiene la misión mediadora entre Dios y el resto de las naciones. En efecto, más que en otro lugar de la Biblia, en el libro de Isaías se habla de modo entrañable de la elección del pueblo. Te he llamado por tu nombre, tú eres mío.
Israel sabe que el Señor, que ha formado el universo con sabiduría, y con esa misma sabiduría y poder ha llevado a cabo los prodigios del Éxodo, como una prolongación del acto inicial de salvación que supone la creación, eligió a Abraham y lo constituyó su amigo. En razón de esta elección, Dios mantendrá su fidelidad con el pueblo más que una madre con su hijo. Sin embargo, el libro muestra que el hecho de que Israel sea el pueblo predilecto de Dios no es un don que se limite a ellos mismos. La elección conlleva la misión. Israel será causa de salvación para todas las naciones de la tierra. Por eso, la restauración que Dios va a realizar en su pueblo no se encierra en sus fronteras, más bien tiene alcance universal. Todos sabrán que yo soy el Señor, tu Salvador. La gloria y la salvación divina llegarán hasta los confines de la tierra y se llenarán de alegría incluso los seres inanimados. El ser y la misión de Israel se compendian en la figura del siervo del Señor. Este personaje, tan vilipendiado, pero tan cercano a Dios, es como la representación del pueblo entero y como la figura del Mesías, que con su expiación vicaria alcanzará la salvación para todos los pueblos. La Nueva Jerusalén y el futuro glorioso. En la tercera parte del libro de Isaías no se puede hablar de una doctrina homogénea, dada la diversidad de oráculos y de momentos en que fueron redactados. Pero al menos cabe subrayar el horizonte escatológico y salvífico de todo el conjunto. La intervención divina, dice el texto, no se limitará a los prodigios externos similares a los narrados en el Éxodo, sino que guiará a su pueblo hasta que éste reconozca la predilección de Dios por los suyos. Como ya se ha señalado, los destinatarios de esta parte son los israelitas, un tanto desesperanzados ante la tarea de reconstruir Jerusalén a la vuelta del destierro. El profeta les anima a descubrir una Jerusalén gloriosa, a donde acudirán de todas las naciones, porque es la ciudad del Señor, la Sión del Santo de Israel. Sus murallas se llamarán salvación y sus puertas alabanza. Los epítetos de la ciudad son siempre espirituales, para convencer a sus oyentes de que la capital a la que se refiere la Nueva Jerusalén no es solo geográfica o política, sino también símbolo de un orden nuevo. El profeta termina el libro con la esperanza de un futuro esplendoroso. Más que una renovación de lo antiguo, se trata de la instauración de una nueva creación y de una alegría hasta ahora desconocida. Los poemas contenidos en el capítulo 65, versículos 17 a 25 y 66 del 7 al 14, apuntan a una etapa final y definitiva exenta de llanto y de guerras. La alegría y la esperanza en un futuro más prometedor de las que habla el profeta no se cifran en instituciones humanas, ni en la monarquía, ni en las armas, ni en la autoridad humana, ni siquiera en el culto, en el que las normas legales, ayuno, se habrán purificado de todo formalismo. Incluso la edificación material del templo, en el que se centraba el afán de los repatriados, no es el objetivo último, porque el trono de Dios son los cielos. En cambio, la instauración definitiva de la justicia será el eje del desarrollo, hasta el punto de que todo el pueblo alcanzará la salvación sin necesidad de intermediarios.
Estas ideas abren un horizonte nuevo y definitivo, cuya esperanza no queda limitada a las fronteras de Israel o al tiempo presente. Es la visión escatológica de la que tratarán también los libros de Ageo y Zacarías. Inciso 4. El libro de Isaías a la luz del Nuevo Testamento. Los libros proféticos del Antiguo Testamento, como en general los escritos bíblicos, son leídos en la Iglesia no como testimonios de un mundo pretérito, que tuvieron su sentido y alcance en un momento determinado y para unas circunstancias concretas. Al contrario, la Iglesia entiende que los profetas predicaron con un horizonte abierto a los desarrollos posteriores de la historia de la salvación, que se cumplirían en el Salvador, Jesucristo. Con esa comprensión de los escritos proféticos, escribió San Jerónimo: expondré el libro de Isaías haciendo ver en él no solo al profeta, sino también al evangelista y apóstol. Él, en efecto, refiriéndose a sí mismo y a los demás evangelistas, dice: qué hermosos son los pies del mensajero que anuncia la paz, que trae la buena nueva. Y Dios le habla como a un apóstol cuando dice: ¿a quién mandaré? ¿Quién irá a ese pueblo? Y él responde: aquí estoy, mándame. Nadie piense que yo quiero resumir en pocas palabras el contenido de este libro, ya que él abarca todos los misterios del Señor. Predice al Emanuel que nacerá de la Virgen, que realizará obras y signos admirables, que morirá, será sepultado y resucitará del país de los muertos, y será el Salvador de todos los hombres. El libro de Isaías es citado explícitamente en 90 ocasiones en el Nuevo Testamento, siendo las citas implícitas más de 400. En el origen de este uso tan frecuente está probablemente la aplicación que hizo Jesús de las palabras del profeta a los acontecimientos de su vida. Él, al comienzo de su predicación, en la sinagoga de Nazaret, se aplicó a sí mismo las palabras de Isaías, capítulo 61, versículos 1 y 2. El Espíritu del Señor está sobre mí, por lo cual me ha ungido. Y a lo largo de su ministerio público, el Señor vio cumplidas en las vicisitudes de su actividad las palabras del profeta. Así ocurre, por ejemplo, con la incomprensión de su enseñanza en parábolas por parte de las autoridades, la ruptura entre el culto externo y el culto del corazón, etc. Pero es especialmente en los acontecimientos de la pasión, donde Jesús se presentó a sí mismo como el Hijo del Hombre, que no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en redención de muchos. Es decir, como el siervo sufriente del que se decía en el libro de Isaías, que cargó sobre sí las rebeldías del pueblo elegido y de todos los hombres. A partir de su muerte en la cruz y de su resurrección, los apóstoles entendieron que en Jesús se habían cumplido aquellos oráculos sobre el siervo del Señor. San Mateo lo dice expresamente y cita Isaías capítulo 42 versículos 1 a 4 al recordar cómo actuaba Jesús curando a todos y ocultando su gloria. En el mismo sentido, al narrar la pasión del Señor, los evangelistas parece que tienen delante los poemas del siervo sufriente para mostrar el valor expiatorio de la muerte de Cristo. La evocación neotestamentaria de Isaías no acaba en los evangelios.
sino que recorre el resto de sus escritos. Así, por ejemplo, el libro de los Hechos de los Apóstoles es testigo del valor apologético que los primeros cristianos le dieron a Isaías. Y San Pablo ve profetizados en esta obra el rechazo de Israel y la apertura de la salvación a todas las gentes. De manera semejante, también el autor del Apocalipsis describe la esperanza de salvación futura con textos del profeta. La tradición patrística sigue el mismo camino que los escritores neotestamentarios, especialmente en las controversias con los autores judíos, los apologistas cristianos, San Justino, San Ireneo, Tertuliano, recurren a Isaías y a los evangelios para explicar que en Jesús y no en otro se ha cumplido lo anunciado por el profeta. Sin embargo, la utilización más frecuente de Isaías es la doctrinal. Ciertamente, hay padres que comentan el libro entero o algunas de sus partes. Así Orígenes, San Cirilo de Alejandría, San Juan Crisóstomo, Teodoreto de Ciro, San Jerónimo, etc. Pero lo habitual es encontrar textos del profeta como sustento de la enseñanza cristiana sobre las propiedades de Dios y sobre la obra salvadora de Jesucristo. La presencia tan recurrente de Isaías en la enseñanza cristiana tiene su origen en la actitud del Señor y de la generación apostólica, pero también en su uso litúrgico. El libro de Isaías es, también en este caso después de los Salmos, el texto del Antiguo Testamento con más presencia en el culto. En algunos momentos del ciclo litúrgico, como Adviento o Navidad, Isaías ocupa casi 3/4 partes del anuncio profético del Antiguo Testamento. Por eso, no es extraño que la iconografía completara el misterio de la Navidad con elementos tomados de este libro profético. Por ejemplo, el buey y la mula, que ni siquiera están citados en el Nuevo Testamento. Para los cristianos, el libro habla sobre todo de Cristo. Los lectores cristianos vemos en el libro de Isaías la actitud de fe y de fidelidad a Dios que tuvieron Isaías y en general los profetas en las circunstancias históricas que vivieron. Fe y fidelidad a Dios, que son un avance y preparación de cómo las vivió el Hijo de Dios. Por eso, Isaías no es un libro que se cierra en 2 siglos largos de la existencia del pueblo de Israel. Es un libro escrito al hilo de la vida misma y por ello es especialmente actual y estimulante. Su lectura nos conduce a una mayor profundización en la fe, a un mayor compromiso en la consecución de las aspiraciones de todos los hombres y a un diálogo más constante con Dios, Señor supremo de la creación y de la historia. Fin de la introducción a Isaías.